Bueno, aunque ya lo vimos en clase, vamos a grabar el tema de apoptosis, haciendo referencia a unos términos que se utilizan en la literatura tradicional. Es decir, para empezar, la apoptosis no es la muerte celular programada. Esta es una confusión que en el pasado algunos embriólogos, sobre todo, y biólogos moleculares utilizaron como un símil de esta palabra para hablar lo que ahora conocemos como apoptosis. Sin embargo, la apoptosis es un término que va mucho más allá de decir muerte celular programada, ¿no? Y nos queremos aferrar a este término. Confundimos este término con algunos procesos que suceden de manera normal en la embriología o durante la formación de un cuerpo humano, o durante nuestra vida hay algunas células que sí programan su propia muerte, es decir, tienen esto que llamamos un cronograma interno, un reloj biológico interno, aunque todas lo tienen, pero nos tendríamos que meter a hablar de los telómeros. Sin embargo, me refiero a este tipo de células como las células de la piel, que cada cierto tiempo van a morir de manera normal y son parte, ellas mismas, estas mismas células forman parte de nuestra barrera protectora de todos los días, ¿no? Lo que se eliminan mis alumnas cuando van a hacerse esto de los peeling o estos tratamientos raros, ¿no? Al igual que algunas células del sistema nervioso, cuando estamos en formación, las neuronas que estén en exceso se tienen que morir por apoptosis, pero entiéndase a un tipo de apoptosis que llamamos de reloj biológico interno, para que esas neuronas no queden en exceso y evitar todas estas enfermedades que rondan alrededor de esto, como lisencefalia, o estos cerebros malformados o grandes, etcétera, ahorita para no meterme con los términos, o algunas glándulas apocrinas, que también estas células apocrinas se mueren y ellas mismas forman parte de la secreción apocrina. Entonces, esas son las verdaderas células que llamamos, o el mismo sistema inmune de los linfocitos que se formaron autorreactivos, se tienen que morir por este proceso para evitar una enfermedad a futuro. Es decir, esto fue confundido, sin embargo, apoptosis va más allá. Por ejemplo, ya durante nuestra vida tenemos accidentes biológicos como las mutaciones y todo tipo de lesiones que rondan a esto, y por eso lo llamamos también un cuchillo quirúrgico natural, pues como lo que hacemos ahora con este aparato del Gamma Knife que tenemos en los quirófanos para seccionar tumores especiales, sobre todo el sistema nervioso central, y no afectar tanto a las células de alrededor con este sistema de Gamma Knife. Sin embargo, este no es un Gamma, es parecido al Gamma Knife, pero mejor todavía, que es decir, muerte limpia de las células sin afectar a las de alrededor. Así es que este es la confusión de muerte celular programada, sobre todo términos de los embriólogos, y otros que ahorita vamos a aclarar. Ahora, esto es, ya lo he mostrado, ahora lo voy a usar para explicar otra cosa. Estas tres células que vemos aquí, estas que estoy señalando, estas grandes, son células infectadas con el herpes virus. Entonces, este es el chiste: inducir la muerte por apoptosis en estas tres células. Estas negras son linfocitos que inducen su muerte de estas moradas más bajitas. Es decir, tengo algo extrínseco, esto que viene de fuera de estas células negras, hacia estas, hacia adentro. Es decir, la vía extrínseca de la apoptosis, que no es más que esto que vemos más blanco, es la hendidura, o lo que llamamos sinapsis inmune, espacio extracelular, que no es más que la polarización de estas células hacia estas de los gránulos para inducir su muerte. Y por eso decimos que esto va más allá de esta explicación que decimos nada más así de simple como muerte celular programada. Estos son accidentes biológicos que ocurren a lo largo de nuestra vida. Infecciones virales, por ejemplo, no estaba programado, como ahora en COVID. Nadie sabía que en el 2019 iba a aparecer este virus y nos íbamos a infectar de él. Es algo que no estaba programado. Y este es el chiste, uno de los objetivos principales de la apoptosis: destruir el DNA viral o RNA viral para evitar la diseminación o las infecciones hacia otras células de nuestro cuerpo. Ejemplo aquí, esta es una célula, un TK, que es mejor todavía que el NK,
pero vean cómo polariza los gránulos. Es decir, este eritrocito vamos a suponer que es una célula infectada, que es una célula epitelial infectada por virus, si esto fuera un tejido. Esto que vemos más azul es la membrana que se está pegando, formando una ventosa hacia esta célula para polarizar y los gránulos solo sean exocitados en este espacio y no afectar a estas células de alrededor. Es decir, una muerte limpia, no es que estaba programada, sino es una muerte limpia. Y viene un solo macrófago para fagocitar a este sin que estas sean dañadas, ¿no? Es decir, no liberamos enzimas, el macrófago solo fagocita esto y lo mata dentro de sus fagolisosomas, como hemos visto. En cambio, en un proceso inflamatorio voy a liberar enzimas y se dañan las células adyacentes. Entonces, esta célula TK induce la muerte. Supongamos estas son células de metaplasia del endocervix epiteliales. Estas supongamos que no están infectadas por el virus del papiloma humano y esta sí. Entonces, este es el chiste, polarizar esos gránulos, inyectar perforinas y granzimas a esta célula para inducir su muerte de manera externa, ¿no? Es decir, cariorrexis, esta fragmentación nuclear, los núcleos deberían de ser como estas y vean cómo se compactan y esta célula se muere, viene el macrófago, lo come y estas no se enteraron de esta muerte. De ahí que decíamos que antiguamente también se le decía que apoptosis significa la caída de las hojas de un árbol. Si todo esto fuera el árbol, pues se caen unas cuantas hojas, las que ya no tuvieron señales de vida, y el árbol sigue bien, solo se cayeron unas cuantas. En cambio, si yo incendiara ese árbol, sería como la necrosis, o lo que los especialistas llaman necrosis, ¿no? Que el término correcto es oncosis, como ya vimos en la clase, ¿no? Y incendiar el árbol es indicativo de utilizar enzimas para degradar, para matar a todas las células, y se afectan las células de alrededor. Vean este esquema, ahora lo vamos a tratar de ver más explicado. Este sería la célula citotóxica que va a matar a esta célula epitelial formando esta sinapsis inmune, que es esa ventosa que decíamos, para polarizar solo en este espacio a esos gránulos y matar solo a esta célula y no a las células de alrededor. Esto cobrará importancia cuando lleguemos a necroptosis. Aquí tenemos la misma célula TK o NK, puede ser cualquiera de las dos, actúan de manera similar, y este gránulo es uno de estos que estamos viendo aquí, de estos morados, que contienen estas sustancias que ahorita veremos a detalle. Lo que quiero decir aquí es que esta célula es esta. Este es el espacio extracelular, lo que queda en blanco, que sería aquí remarcado por la membrana, y esta célula que voy a matar es esta de abajo, es decir, esta es la famosa sinapsis inmune, y aquí vertiremos estas sustancias que aquí lo vamos a ver más a detalle. ¿Qué es lo que contienen? Contiene otras cosas que ahorita no voy a mencionar más que estas principales que estamos viendo aquí. Por ejemplo, conocemos bien estas proteínas que son familia de C9 del complemento, se incrustan, tienen una región hidrofóbica, hacen un poro hidrofóbico en la membrana bilipídica para hacerle hoyos y por eso se llaman perforinas. Las granulolisinas, lisinas, son capaces de lisar la membrana de manera directa sin necesidad de pasar a través de un poro. Sin embargo, la granzima B, esta azul, sí requiere que se forme el poro para pasar a través de ella, y estas proteínas al rato van a estar en el lado citoplásmico de la célula blanco a la que yo quiero destruir. Ejemplo, una célula infectada con virus. Y en este gránulo citotóxico también va inmersa una proteína transmembrana que es importante, que es el ligando de Fas, que ahorita veremos lo que hace. Entonces, a través de todos estos sistemas es como yo mato a otra célula que me interesa, y eso tampoco estaba programado, por eso decíamos que no es exacto que utilicemos este término de muerte celular programada. Aquí ya vemos un paso más adelante, cuando este gránulo se fusiona, esta membrana con esta, pues va a vertir estas sustancias. Las perforinas comienzan a hacer estos hoyos, se forma aquí un poro, y es así como van a ir saliendo el resto de las sustancias. Por eso le llamamos vía extrínseca, porque a través de algo que viene de fuera voy a matar a esta otra célula, voy a entrar a ella y voy a activar un sistema, y eso, repito, no estaba programado. En la vía intrínseca tal vez suceda algo similar.
Ahora, aquí ya vemos bien las perforinas, granzimas y granulolicinas. Noten cómo las granulolicinas sí pasan directamente a través de la membrana, en cambio la granzima B tiene que pasar por estos poros, al igual que algunas granulolicinas también, pero estas dos sustancias son las más importantes que una vez dentro van a hacer algo que ahorita veremos cómo activan la apoptosis en la célula diana o célula blanco que quiero destruir. Vamos un poco más adelante. Otra cosa que quiero mencionar, ahorita vamos a obviar esto que de las granzimas y granulolicinas y perforinas y nos vamos a concentrar en el ligando de Fas. Al fusionar esta membrana con esta, pues se va a exponer el ligando de Fas, perdón, se va a externalizar, decimos, y en esa sinapsis inmune necesitamos estar a nanómetros de distancia para que las proteínas de esta célula que llamamos Fas se trimericen, como vimos así en el rank, ligando de rank y rank. Es algo parecido, aquí es ligando de Fas que va a trimerizar al Fas. Estas proteínas, recuerden que se mueven en la membrana como iceberg, ¿no? Y es así como tenemos la trimerización del Fas para aproximar las colas citoplásmicas, activar serie de fosforilaciones y llamar a otras que son las que llamamos proteínas adaptadoras. En este caso se llaman FAT. No me interesan los nombres, recuerden, pero lo que quiere decir es dominio de muerte asociado a las proteínas FAS. Es lo que significa FAT, que no son más que proteínas que se van a adaptar aquí para así poder adaptar a las procaspasas. En este caso vemos aquí abajo a la procaspasa 8. A través de estas proteínas adaptadoras llamamos o adaptamos a las procaspasas 8, que es lo que estamos viendo aquí en este esquema. Entonces, hay cerca de 14 tipos de caspasas, las más importantes y que me interesan para que quede claro, porque si abrimos artículos en la red, se abren más de 10.000 artículos que hablan sobre la apoptosis, pero aquí vamos a tratar de resumir todo esto rescatando lo más importante. Y la caspasa 3, la 8 y la 9 son las que me interesan porque son las que van a armar todo este sistema y activará las demás. Así es que en este caso vamos a ver la primera, que es la procaspasa 8, que le llamamos procaspasa en su forma inactiva, pero una vez que están juntas una de la otra, esta es una característica de todas las caspasas, que cuando están juntas son capaces de cortarse unas a otras. Sobre todo, recuerden que una proteína tiene un lado amino y uno carboxilo. Sobre todo del lado amino es donde se autocortan entre ellas y se activan, y es cuando ya llamamos caspasas a la forma activa. Entonces llegamos a este paso, y antes de ir a lo que sucede en el medio interno de esa célula que quiero destruir, vamos a ver una célula infectada con virus, en este caso la del cervix, una célula epitelial con el virus del papiloma humano. Entonces, esta es una célula con su núcleo. No estamos representando los demás organelos para hacerlo simple, sino los objetivos principales de la apoptosis, que es la membrana externa de la célula, el citoesqueleto de la célula, que es una serie de microtúbulos aquí, y el núcleo de la célula, ya que vimos que el DNA es infeccioso, como los plásmidos, los transposones, que pueden pasarse información para resistencias entre bacterias, para la resistencia a antibióticos, o un virus oncogénico. El DNA, DNA o RNA viral son infecciosos, pues pueden ir a infectar a la célula adyacente y transformarla en neoplásica, por ejemplo. Entonces, entiéndase que el DNA es una partícula infecciosa también. Entonces, estos son los objetivos de la apoptosis y no esto de muerte celular programada. Entonces, aquí ya vemos a las caspasas, son 14 más o menos, pero están representadas por estas rojas. Y dicen los libros que las caspasas también rompen DNA. No, caspasa lo que quiere decir son proteasas, rompen proteínas, no rompen DNA. Para romper yo el DNA tengo a estas verdes que llamo CAT en general, que son endonucleasas, que también son proteínas pero rompen DNA. Por eso se llama CAT, que significa desoxirribonucleasa activada por caspasa, es decir, las rojas activan a las verdes para que entren por los poros nucleares y degraden el DNA y compacten la cromatina de este núcleo oval a varios
fragmentos nucleares que están acá. Vean cómo esta cromatina es un morado más claro, en cambio acá es un morado más oscuro, porque esa compactación hace que se vea más oscuro con las tinciones y es lo que llamamos pignosis, solo el oscurecimiento y el encogimiento de ese núcleo es lo que llamamos pignosis. En cambio, cuando se fragmenta es lo que llamamos cariorrexis. No confundir estos términos con cariólisis, porque lisis significa, ya estamos utilizando enzimas, la cariólisis o cariolisis es el proceso que se ve más en lo que la gente llama necrosis, y pignosis y cariorrexis es lo que se ve más en la apoptosis. Entonces, este es el objetivo, encoger toda esta célula a estas partes, que es lo que llamamos cuerpos apoptóticos, es decir, la cromatina, condensarla, hacerla pignótica, fragmentarla, cariorrexis, la membrana nuclear, proteínas especiales que mantienen unidos a estos lípidos. Estas caspasas también actúan ahí para hacer estos fragmentos de células, romperlo, el sistema microtubular, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en las membranas, una señal para el macrófago, por eso es señales de cómeme, es esta, que las bicapas de lípidos las representaban muy simple, pero aquí ya vemos los diferentes tipos de lípidos como colesterol, fosfatil, etanolamina, o este morado que es el fosfatidilcerinas, que noten que los morados son más ricos en la hemicapa interna de la membrana, pero en la apoptosis se traslocan a la externa, parecido a lo que hacen las plaquetas, para que esto sea una señal para el macrófago de identificar estos cuerpos de apoptosis y fagocitarlos sin que haya una reacción inflamatoria importante. Entonces, este es el objetivo principal de lo que llamamos apoptosis. Y las caspasas pues van a romper el sistema microtubular, el citoesqueleto, como decíamos, como si fuera una tienda de campaña que le rompemos los tubos por dentro para que colapse esa tienda de campaña. Entonces, este microtúbulo está hecho de unas proteínas alfa y beta tubulinas, ahí están los colores que polimerizan. No lo voy a explicar ahorita, pero estas caspasas lo que significa es cisteín aspartasa, porque dicen los libros que es cisteín proteasa. Sí, eso es muy inespecífico, pero lo que queremos decir es que la caspasa, esta proteína roja, en su sitio activo, solo en esto que estoy señalando, es rico en cisteínas y rompe a las proteínas, a otras proteínas donde hay ácidos asparticos. Y el término asa pues lo utilizamos para las enzimas, es que las caspasas son cisteín aspartasas y abreviados se llaman caspasas, ¿no? Entonces este es el chiste de desensamblar ese sistema microtubular y encoger a la célula. Y aquí vemos, de esta la tomé de un síndrome mielodisplásico, que es una neoplasia que a la vez que proliferan mucho las células, está activado, está a la alza el fenómeno que yo llamo apoptosis, es decir, apoptosis no es algo fisiológico como dicen. Tengo enfermedades de la apoptosis, es decir, enfermedades donde la apoptosis está de más, está aumentada, como los síndromes mielodisplásicos, y muchas células mueren, por eso el paciente puede tener, aunque es una neoplasia y está proliferando, pero a la vez están muriendo mucho las células y por eso su biometría hemática no se ve tan alterada. Dependiendo de cuál estemos hablando, pero es por esta razón, ¿no? Vean cómo se compacta la cromatina y son más oscuros, y es típico de la apoptosis, pignosis y cariorrexis en una misma célula. En cambio, esta la tomé de un proceso, vamos a decir, una necroptosis, donde vemos las dos cosas. Es difícil que en un solo campo veamos todo esto, sin embargo, en todos estos años pues hemos tenido esta suerte de caer en este campo, ¿no? Esta célula que estoy señalando tiene un núcleo pignótico más oscuro respecto a estos núcleos, ¿no?, que deberían ser de este morado. Eso es lo que llamamos pignosis, compactación de la cromatina. Cariorrexis, la fragmentación de los ya pignóticos, es decir, estos dos están en la apoptosis. Y cariólisis, que se ve difuminado el núcleo por la digestión enzimática. Lisis, es decir, aquí vemos neutrófilos que exocitan enzimas, estallan, estos son neutrófilos. Cercanos a ellos hay liberación de enzimas y se digiere el material nuclear, ¿no? Entonces son términos diferentes que hay que tenerlos claros, porque estos pertenecen más a los fenómenos de apoptosis, estos a los de
oncosis, ¿no? Que la gente utiliza como sinónimo el término de necrosis. Para eso habrá otro video donde hablemos de lo que es necrosis correctamente y no lo que se dice. Y ahora sí vamos a ver lo que sucede adentro de una célula una vez que las granzimas y las granulolicinas pasan al lado citoplásmico de la célula que yo quiero destruir. Es decir, aquí tenemos el linfocito TK y la célula a destruir, supongamos una célula infectada por virus. ¿Cuál es el objetivo? ¿Matar a la célula infectada por virus o destruir el DNA que es infeccioso para otras células? Pues este último, ¿no? No nos perdamos en definiciones si no entendamos. La granzima B, perforinas y granulolicinas. Pasan y vean las granulolicinas lisan la membrana. Ya están del otro lado. Ahora vamos a concentrarnos solo en lo que sucedería acá adentro. Por un momento nos olvidamos del linfocito citotóxico. Y ahora estamos del lado citoplásmico de la célula infectada por este virus. Supongamos que el DNA en color azul es nuestro propio DNA y en verde son las secuencias virales que se incorporaron a esta célula. Este es el objetivo de la apoptosis, más no la muerte celular programada. Vamos a ver solo el ejemplo de la granzima B. La granulolicina funciona de manera similar. Es decir, sustancias que venían de fuera ahora están dentro de la célula a matar, por eso se llama la vía extrínseca. Y una vez que las granulolicinas están de este lado, va a haber dos vías principales. Para términos simples, y no se asusten con todo esto, vamos a dividir el esquema en dos. Voy a explicar esta parte y luego esta. Y luego ya ustedes solitos van a deducir lo demás. Estas dos líneas azules es lo que más me interesa, porque cuando leemos artículos vemos que esta activa esta y se hace un relajo, pero no nos perdamos, estas son las que iniciadoras de estos fenómenos. La granzima B va a activar, le quita un inhibidor a lo que llamamos BIT, es decir, y lo convierte en T-BIT. Es decir, el T-BIT no es más que la forma activa de la proteína BIT, que es capaz en su forma activa de penetrar a la mitocondria. Esto está representando a la mitocondria, la membrana externa mitocondrial y la interna, donde está el complejo enzimático. Recuerden que el citocromo C pertenece a la cadena respiratoria, así es que este citocromo C, esta pelotita en rosa, también se le ha llamado la enzima de la vida, porque permite la vida mientras esté adecuadamente controlado, pero si este sale, lo que va a hacer es llevar a la muerte de la célula. Así es que este es el objetivo de BIT. BIT en su forma activa lo que permite es la polimerización de BACs y BAC. Las amarillas son BAC y las rojas son BACs, es decir, también son proteínas mitocondriales, se produjeron acá pero fueron importadas a la mitocondria para estar reguladas, pero BACs y BAC están sueltas, pero BIT en su forma activa lo que hace es promover la polimerización de BACs y BAC y se forma un poro muy parecido a las perforinas. Se forma un poro que permite la salida del citocromo C al citoplasma. Y el citocromo C, como acabamos de decir, es importante puesto que se va a unir a unas proteínas individuales que llamamos APAF, que lo que quiere decir es factor asociado o activado de proteasas de proteínas que tienen que ver con la apoptosis. Estas proteínas APAF1 están sueltas también, pero una vez que el citocromo, están dobladas de hecho, pero el citocromo se llega y se pega y las desdobla y se expone esta cola, y al estar expuestas estas colas se empiezan a unir unas con otras y forman esta especie de reguilete que es lo que algunos biólogos moleculares llaman apoptosoma, el cuerpo de la muerte. Pues de hecho recuerden que a la apoptosis también se le llamó la danza de la muerte en el pasado. Y este apoptosoma lo único que sirve es para permitir la llegada de muchas procaspasas 9, estas cafés. Y recuerden lo que dijimos al inicio, cuando están cercanas unas de otras de las caspasas, son capaces de autoactivarse entre ellas, rompiéndose pedacitos de proteínas del lado amino terminal. Y ahora se forma la caspasa 9, que ya es su forma activa, y la caspasa 9 tiene la propiedad de activar a la 7, por ejemplo, y la 7 es capaz de degradar la lámina nuclear, o lámina nuclear interna dicen,
Recuerden que el núcleo no tiene membrana, no hay membrana nuclear. La membrana que está adyacente al núcleo pertenece al retículo endoplásmico rugoso. Estas sí son bicapas de lípidos, las de las mitocondrias, las de la célula. Pero esta proteasa lo que hace es romper a las proteínas lamina A y lamina B del núcleo, que son los que forman la envoltura nuclear, más no la membrana nuclear, para permitir así una mejor degradación del DNA. Además, una vez teniendo caspasa 9 activa, recuerden, les dije, hay 3 caspasas importantes, la 8, la 3 y la 9. O este esquema, véanlo así directo, la 8, la 3 y la 9. En este caso, la importancia de la 9 es que teniendo 9 activo a la 7 para que degrade la lámina nuclear interna, pero la 9 también es capaz de activar a la 3, pero hasta ahí lo voy a dejar la primera explicación de este lado. Ahora vámonos con esta línea azul. La misma granzima B también es capaz de activar de manera directa a la caspasa 3, que sería la procaspasa 3, se transforma en caspasa 3 activa. Y vean lo importante, este es un paso muy directo. La caspasa 3 activa directamente al CAT, ese que decíamos desoxirribonucleasa activado por caspasa, que es una proteína que es capaz de entrar por los poros nucleares y degradar el DNA, romper el DNA, y me interesa romper el DNA para evitar que estas secuencias virales pasen a otra célula, más no la muerte celular programada. Este es un accidente biológico a lo largo de nuestras vidas, infectarnos con virus diferentes, no cosas programadas. Ahora bien, esto es el objetivo principal. Esto lo voy a dejar muy de lado, pero vamos a decirlo rápido que la 3 también es capaz de activar a la 2 y a la 6 y la 6 a la 8 y la 8 activar más 3, es decir, se forma una bola de nieve y va activando a más caspasas. Pero en resumen voy a decir que estas tienen que ver con la degradación que decíamos ahorita del citoesqueleto. Es decir, romper las queratinas, si es una célula epitelial, las miosinas, las actinas, desminas, todo lo que llamamos filamentos intermedios, alfa-tubulinas, beta-tubulinas, etcétera, lo que vimos, ¿no? Y proteínas de la membrana para compactar y formar esos cuerpos de apoptosis que vimos anteriormente. Entonces, este es lo que hacen el resto de las caspasas, de esas 14 que tenemos, excluyendo a la 8, a la 3 y a la 9, ¿no? Que son las que arman todo el proceso interno. Entonces hasta ahí lo voy a dejar y vean, nada más me interesa que recuerden estas 2 líneas azules, lo demás ustedes lo van a deducir. Entonces no pierdan de vista que seguimos en la vía extrínseca, algo que vino de fuera y matará a una célula activando un mecanismo por dentro. Y cuando la apoptosis falla, pues estas son las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, una célula NK infrarregula la expresión de moléculas MHC y es una señal para el test citotóxico y liberar esto. O viceversa, una célula que presenta en moléculas MHC tipo 1 péptidos virales, ya que esto avanzó, estas secuencias verdes traducen proteínas virales y se expresan acá, que son identificadas por el proteasoma, por ejemplo, y se exponen en moléculas de clase 1 y se presenta a un test citotóxico que es más eficiente que la NK y hace lo mismo, libera esta sustancia y mata a esta célula. Entonces eso no es programado y también falla, si no, no tuviéramos cáncer inducidos por virus, si no, no tuviéramos infecciones virales, es decir, esto no es fisiológico, señores. Ahora vamos con la otra vía que es muy parecida. Olvidémonos tantito de las granzimas y granulolisinas y decíamos que en ese gránulo citotóxico también viene una proteína transmembrana que se llama ligando de Fas. Y tiene que haber distancia de nanómetros de célula a célula, que es la sinapsis inmune. Trimerizamos al Fas, el Fas llama a las proteínas adaptoras FAT y estas permiten la adaptación de la procaspasa 8 y recuerden que una vez pegadas una caspasa cercana de la otra se rompen ellas mismas en sus sitios amino y activan a otras como la 3, otra vez vemos la clave 8, la 3 y la 9. La 9 ya la vimos, ahora vamos a ver la 8 y la 3. Y la 3 también ya vimos. Para no ser un doble esquema, las células también tienen otro sistema muy parecido, que son proteínas casi igualitas a estas, que llamamos
olvídense de las letras blancas, ahora vamos a decir que esta proteína azul es el factor de necrosis tumoral alfa, no confundir con el beta, que trimeriza a otras proteínas que se llaman receptor del factor de necrosis tumoral, que son primas hermanas estas proteínas, son igualitas casi. Y en lugar de llamar a proteínas adaptadoras FAT, llaman a otras que se llaman TRAT, que a su vez se unen a FAT y activan a otras procaspasas, en este caso a la 2. Pero es un sistema similar, el más eficiente pues es este del ligando de FAS y FAT. Activo a las procaspasas internas y ya vimos que teniendo 8 activa y 3 activa lo que sucede, así es que ya no voy a repetir, nada más veamos en resumen. Otra vez, vía extrínseca, algo que viene de fuera, activa un proceso de adentro de la célula a destruir. Entonces, la procaspasa 8 puede activar a la 10, pero lo que me interesa es lo que acabo de repetir. Vean otra vez, la 8 es capaz de activar a BIT para que entre a la mitocondria y liberemos el citocromo C, o activar a la 3 como el esquema anterior, y la 3 directamente activa al CAT y se degrada el DNA. Estoy induciendo la muerte por un mecanismo similar, pero llamado ligando de FAS o FAS. Entonces ya no repetimos, ahora vámonos con la vía intrínseca para acabar este video. La vía intrínseca, noten que ahora sí ya no hay nada, ningún estímulo de fuera, ¿no? Entrecomillado, porque dicen que la radiación no se produce por generación espontánea dentro de la célula, la radiación también viene de fuera, pero sin embargo la incluyen como la vía intrínseca. Pero bueno, vamos a tomar un mejor ejemplo de la vía intrínseca. Ahora imagínense que lo verde no es una secuencia viral, sino que son mutaciones que sucedieron a lo largo de nuestra vida o que vamos acumulando, o mutaciones o translocaciones robertsonianas, por ejemplo, que de segmentos grandes de DNA pasan de un cromosoma a otro. Es decir, ya no es una infección viral que vino de fuera, ¿no? Sino la propia célula. Recuerden que cada día promedio tenemos alrededor de 2000 mutaciones, más de 2000 mutaciones por día, y esas las tenemos que reparar y ni cuenta nos damos, y no nos da cáncer porque las reparamos. Sin embargo, unas de esas miles de mutaciones que suceden todos los días se van a acumular y la célula ya es insalvable porque ya no es viable, porque si la dejo seguir, el riesgo es tener cáncer a futuro. Entonces hay que destruir a esa célula, y es ahí donde tiene sus propios mecanismos internos la célula para destruir esto, ¿no? Como por ejemplo, estas proteínas en general las voy a llamar sensoras, estas como intermedias y estas ya que son ejecutoras. Es decir, vamos con la ATM, por ejemplo. ATM viene de ataxia telangiectasia, es decir, la molécula de la ataxia telangiectasia, ¿no? Recuerden cómo los biólogos moleculares se rompen el cerebro para poner estos nombres, ¿no? Pero bueno, esta proteína es muy importante ya que actúa como un escáner, un sensor de todos los días, está escaneando las moléculas de DNA, obviamente son muchas, y detectan mutaciones que activan a P53 para que detenga el ciclo un momento a través de P21, que es un freno, y a través de unas proteínas reparadoras de DNA o enzimas reparadoras de DNA que se llaman FANC, que fallan en la anemia de Fanconi. Vean otra vez, FANC de Fanconi. Vean cómo son muy inteligentes los biólogos moleculares, y esas proteínas FANC reparan esas mutaciones para que la célula vuelva a entrar al ciclo y esa célula sea viable. Sin embargo, eso es un estímulo para P53, lo fosforilamos de manera diferente, pero cuando las mutaciones son muchas o ya la célula ya no es rescatable, ATM lo que hace es activar por otro tipo de fosforilaciones a P53 para que en lugar de detener el ciclo a través de P21, mejor active la destrucción de esta célula, sintetizando, actuando como factor de transcripción para otras proteínas que se sintetizan aquí y salen en forma de RNA mensajero, se traducen a proteínas que son estas que llamamos BIC y BIT, por ejemplo. Es decir, BIC y BIT son proteínas muy similares, la verde oscuro y la verde claro, que hacen lo mismo, permiten la polimerización de Bax-Bax para formar el poro y activar la apoptosis. Se forma el apoptosoma y se juntan las caspasas 9 y lo que ya decíamos. Entonces, este es un mecanismo interno de destruir a la célula que ya tiene mutaciones irreparables.
ya sea por biológicas, físicas, químicas, mutaciones que suceden todos los días, etcétera. Entonces, esto es la vía intrínseca, además que tenemos proteínas sensoras en el citoplasma, como estas que llamamos en general así BH3, o estas de choque térmico. Por ejemplo, está bien demostrado que la 70, una de tantas, forma el apoptosoma e induce la muerte de esta célula, ¿no? O estas de acá, para bichos que son intracitoplásmicos, por ejemplo, también funcionan, aunque eso sería la vía extrínseca. En lugar de incorporar su DNA, estos bichos que viven aquí, como las riquecias, clamidias, etcétera, son bichos citoplásmicos. No confundir con los intrafagosómicos, pero bueno, estamos ahorita con la vía intrínseca y vean la importancia de no desarrollar un cáncer activando la destrucción intrínseca de esta célula por mutaciones que son de todos los días. Ahora, sin embargo, tenemos proteínas que son antiapoptóticas, que evitan la apoptosis, como inhibiendo a Vic y Vic. Por ejemplo, BSL2. Aquí vemos a BSL2 u otras como BSLX o esta, que inhiben la polimerización de Bax y Bac. Aunque Vic y Vic estén induciendo la polimerización de Bax y Bac, BSL2 inhibe la formación del poro, evita así la formación del apoptosoma y la apoptosis. Es decir, por eso neoplasias que tienen a mucho BSL2, o pacientes que nacen sin BSL2, o BSL2 adquirido como el linfoma folicular, pues son linfocitos que al rato son neoplásicos, puesto que evitan la apoptosis. Para eso tenemos proteínas que inhiben a proteínas antiapoptóticas. Por ejemplo, esta que se llama BAT. BAT también salió al igual de aquí. Supongamos que este es el gen de BAT. Se transcribe, se traduce y se traduce aquí la proteína a los ribosomas. Se forma BAT y BAT inhibe a BCL2. Y al no tener BCL2, no puedo inhibir el poro, y al tener el poro libre sale el citocromo y se activa el apoptosoma y la célula entra en apoptosis. Entonces vean cómo es un sistema redundante de mecanismos, pero que todos me llevan a la vía común de activar a todas las caspasas para la destrucción de estas células de manera focalizada. Es decir, el cuchillo quirúrgico biológico de nosotros es lo que llamamos apoptosis, vía extrínseca, vía intrínseca. Y para terminar, nada más les quiero poner como ejemplo algunas infecciones virales, por ejemplo el molusco contagioso, que es un virus no tan agresivo. Aquí vemos la piel de una vulva y estas verrugas o estas lesiones que se producen. Y todas estas pelotitas más rosas son células individuales que aquí las vemos a más aumento. Esta, por ejemplo, tanto el núcleo como el citoplasma tiene viriones o partículas virales, y como aquí vemos una célula junto a otra y a otra y a otra infectada, es decir, aquí se activa de manera masiva la apoptosis, por lo tanto sí va a haber algo de liberación enzimática, puesto que lo que llaman piroptosis también no es más que al activarse la apoptosis también se activa el inflamasoma y puede haber algo de liberación de interleucinas que va a atraer ahora sí, no a un macrófago, sino a unos cuantos más y quizá neutrófilos por la necrosis celular. Y a toda esa combinación es lo que llamamos necroptosis. Ahora, la consecuencia de que me falle la apoptosis es Epstein-Barr virus. Esto que vemos en azul son linfocitos neoplásicos, los que están en rosa no son neoplásicos. ¿Qué queremos decir? Este es un linfoma de células grandes que tiene aún secuencias virales y esta es la consecuencia, es decir, esta sería una enfermedad de la apoptosis a la baja, ¿no? Aquí no destruir, o como lo queramos ver, ¿no? O aquí la célula adquirió más BCL2, por ejemplo, en el linfoma folicular lo que sucede es que BCL2 se transloca, el gen de BCL2 se transloca a un promotor más activo, lo voy a decir simple ahorita, y se forma mucha proteína BCL2. No es que BCL2 esté mutado, sino que el gen está bajo el influjo de un promotor más activo y tengo mucha BCL2 que lo que van a hacer es inhibir. Hay más BCL2 que Vic y Bit, por lo tanto inhibe la apoptosis y por lo tanto las células del linfoma van a sobrevivir. Un ejemplo nada más. Y otro ejemplo
para no dejarlo ir ya nada más con esto, es la ataxia telangiectasia. Estos pacientes, al no tener bien activo el mecanismo de apoptosis, sus células que no deberían de estar, decíamos, neuronas que están de más deberían de morirse, no se mueren, o al revés, se mueren de más, y estos pacientes tienen atrofia del cerebelo, de ahí la marcha atáxica, por eso se llama ataxia telangiectasia, malformación de vasos sanguíneos a distancia, a distancia, telangiectasia, están dilatados algunos vasos mal formados, entre otras cosas, ¿no? Inmunodeficiencias, porque esos linfocitos que no deberían haber muerto se mueren, o viceversa. Los que se deberían haber muerto no se mueren, y tengo fenómenos de autoinmunidad en esta sola enfermedad, o en el síndrome de Li-Fraumeni, que yo nazco con un P53 deficiente y en edades muy tempranas tengo cáncer, ¿no? Por ejemplo, esta es la más importante, pues lo que es la sensora o el escáner. Por eso los pacientes con ataxia telangiectasia tienen 10,000 veces más cáncer que los pacientes de la población normal, o que nosotros, pues. Y hay más ejemplos, pero nada más menciono algunos para que veamos. Los demás los veremos cuando llevemos oncología, pero para que veamos la importancia de la apoptosis y veamos las tonterías que decimos cuando nos resumimos a decir muerte celular programada, y luego que lo decimos en coro con las escuelas, ¿no? Entonces, esto dirigido a los especialistas, profesores, que estamos enseñando a generaciones completas cosas sin sentido. Este es un vaso sanguíneo. Estas que estoy señalando son células endoteliales que son muy delgaditas, pero de repente me encuentro 2 células endoteliales infectadas por citomegalovirus. Esto lo acabo de ver la semana pasada. Y es lo mismo, por ejemplo, si mi apoptosis está bien, estas células se mueren y se producen microhemorragias, por eso se caracterizan por estas úlceras los pacientes con citomegalovirus. Y aún así, COVID hace lo mismo, infecta células endoteliales, y como aquí en el plasma, dentro de este vaso, está el factor 7 de la coagulación, y en el tejido de este paciente está el factor tisular, pues se unen, que son el disparador de la coagulación. 7 más factor tisular activa la coagulación intravascular, y tengo fenómenos de trombosis por esta razón, ¿no? No sé si estaba programado, pero para que veamos que va más allá la apoptosis, ¿no? O aquí tengo 2 capilares, este capilar tiene 2 células endoteliales, este otro capilar también tiene 2 células endoteliales, pero la diferencia es que estas no están infectadas, en cambio estas tienen virus. Pero al rato estas se liberan viriones y infectan a las de al lado. Sí, mi mecanismo de apoptosis falla, pero lo que decíamos, este es el mismo citomegalovirus, aquí la célula con inclusiones nucleares y citoplásmicas, pero vean esto morado, búsquenlo acá, son las más fuertes, estas son inclusiones virales. Pero ¿qué quiero decir con esto? Este es un paciente con VIH, este es el colon, aquí vemos 2 glándulas de colon, acá otra, y está formando microúlceras. Y si recuerdan en endoscopía, lo que vemos en pacientes con infección por citomegalovirus son úlceras. Pero ¿a qué voy con esto? Aquí ya empiezo a ver neutrófilos, estos más irregulares, que luego les dicen que son como patas de perro, pero los redondos son citotóxicos. ¿Qué queremos decir? Que aquí ya hay más liberación de enzimas, es decir, eso es necroptosis, un grupo de infección viral que se está muriendo, liberación de interleucinas, inflamación y necroptosis, ¿no? Es decir, necroptosis es cuando activo la apoptosis en grupo y hay liberación enzimática un poquito y se combina necrosis con apoptosis, y es lo que llamo necroptosis. En cambio, piroptosis es cuando se activa el inflamasoma y sobre todo a través de interleucina 1 llamamos a células inflamatorias. Y ya hay términos que nada más lo único que hacen es degradar la medicina más, como ferroptosis, pues por el exceso de hierro. Entonces, si empezamos a descomponer la medicina, se empieza a hacer ilógica y después la repetimos sin estar entendiendo lo demás. Entonces, vamos a terminar con esto. El objetivo principal de la apoptosis es la degradación del DNA, endonucleasas y de ribonucleasas, degradar la tienda de campaña, estas rayitas, cortar los tubitos para encoger las células. Si esta era grande, hacerla chiquita
y solo no afectar a las demás. La membrana, compartamentalizarla también, etcétera. Lo que ya mencionamos, ejemplos más virales, lo vi antes de la pandemia, un paciente con diabetes que se infectó con herpes virus, ¿no? Que al principio seguía trayectos nerviosos, pero después, como está inmunodeficiente, empezó a tener lesiones por todos lados, que se confundió con pénfigo, entre otras cosas, pero veamos desde lesiones muy pequeñas, pápulas, hasta formar bulas completas, todo por exceso. Sería necroptosis macroscópicamente, si lo queremos ver así, y de ahí pedí la biopsia y vean, esta es una de esas pápulas, de las más chiquitas, la grande no cabía en el microscopio, esta es otra que se va iniciando adyacente aquí, ¿no? Por ejemplo, podrían ser dos de estas pequeñitas o una grande con una más pequeña, etcétera. Lo que quiero que veamos es que al centro, al haber tanta infección viral, se mueren por apoptosis, pero como son en grupo, empiezan a llegar neutrófilos y de ahí que la gente se confunda diciendo que la inflamación aguda primero, la célula primero en llegar es el neutrófilo. Pues claro que no. Tiene que llegar la célula que tenga que llegar. Si es una infección por el minto, es llegar al eosinófilo, etcétera. Como un infarto es inespecífico, un infarto cardíaco, por ejemplo, se mueren células cardíacas y llegan los neutrófilos, no porque sea la primera célula en llegar, sino llegan por la necrosis. En este caso también llegan por la necrosis. Un neutrófilo no le va a hacer nada al virus. Pero bueno, entonces si nos acercamos a esas lesiones, empezamos a ver otra vez estas inclusiones virales. Vean cómo herpes virus induce multinucleación, varias de estas moradas se unen y las pega, y es lo que llamamos la prueba de Zank, es buscar estas células multinucleadas o infecciones virales, y aquí están las moradas, ¿no? Rodeadas por citotóxicos, pero aquí ya vemos más neutrófilos por el exceso de, vean otra multinuclear, de necrosis tisular, y a esto es lo que llamo necroptosis realmente, ¿no? Con esto termino, nada más para hacer alusión a algunas diferencias. Tengo dos formas de muerte celular, que quede bien claro: lo que yo llamo oncosis y lo que llamo apoptosis. Ambas son un tipo de necrosis. Esta necrosis es más focal, más limpia, esta necrosis es más extensa. Y en el Robbins o en otros libros, estas tablas las ponen como las diferencias entre necrosis y apoptosis. No, necrosis son ambas, nada más que esta es oncosis y esta es apoptosis. Yo me muero por oncosis, es decir, la célula se hace grande. Yo me muero por apoptosis, la célula se hace pequeña, se encoge, se enjuta. Acá se dematiza, oncosis. Y ambas pertenecen a la necrosis. Por eso decir necrosis es como decir que algo llevaba muerto ya hace 3 días. O tengo 3 pacientes que se murieron, uno por infarto, otro porque se accidentado y otro porque envenenamiento. Entonces, esos 3 murieron por diferente causa, pero los murieron en diferentes horas, pero los bajaron a patología y uno lleva un día, otro 2 días y otro 3 días de muerto. Entonces, decir necrosis es algo que lleva rato muerto. En cambio, ¿de qué se muere la célula? Por 2 mecanismos, por apoptosis o por oncosis. Y ambas pertenecen a la necrosis. Perdón que repita de diferente forma, pero esto tiene que quedar claro para los señores del ENARM o para estos autores jóvenes del Robbins o del Rubin, ¿no? Entonces, de hecho, estos términos son, ya tienen tiempo. Fue un discípulo de Birkhoff Robin quien hizo esto, no sé si le suena el nombre de von Recklinghausen, quien acuñó estos términos, ¿no? Y esto está demostrado en experimentos también recientes. Incluso Marcel Bessis, un hematólogo famoso francés, también lo demostró 16 años antes, lo de la apoptosis, lo filmó incluso, lo está filmado en vivo, todos los fenómenos, la famosa danza de la muerte. Ahora, comparemos rápido. Decir que la oncosis, o lo que los médicos llaman necrosis, pues es patológico y la apoptosis es fisiológico. No, ya vimos que hay enfermedades de la apoptosis a la alza y a la baja. Entonces, ambas pueden tener cierto mecanismo, pero en general ambas pueden ser patológicas.
Inflamación adyacente, pues obviamente al haber liberación de enzima en la oncosis, pues va a haber mucha inflamación. En la apoptosis no va a haber inflamación de manera general, exceptuando a la necroptosis. El tamaño celular aquí es grande por el edema, acá es pequeño por el que se achica, vamos a decir. La membrana plasmática se rompe aquí por la liberación enzimática y acá es intacta. El núcleo, pues recuerden que cariólisis por enzimas, en cambio pignosis y cariorexis es más de la apoptosis, combinación en necroptosis. Contenido celular, liberación de enzimas, acá general se compactan y no se liberan las enzimas. Requerimos ATP obviamente más en la apoptosis, se gasta energía en hacer esos cuerpos, esos fragmentos, en traslocar lípidos a la membrana externa para que no generara una respuesta inflamatoria. Y en cambio acá va a haber carencia de ATP porque la célula se está edematizando, se pierde las bombas, se pierde este equilibrio y no utilizamos generalmente energía para algo exergónico y no endergónico. Es decir, con esto pues termino. Si hay dudas lo vemos en la clase y gracias por escucharme.